recientes, la crisis de los años 70, que en realidad se había iniciado en 1967 y se prolonga prácticamente hasta comienzos de la década de 1980. Y ahora la crisis económica y financiera que conoce el capitalismo, que se inició en el 2007 y que no ha concluido, a pesar de que oficialmente en muchos países del mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea, periódicamente se anuncie que finalizó la recesión. Pero en realidad la crisis capitalista, en el sentido económico de la palabra, no ha terminado. Esta es una parte del problema, y esto es lo que algunos autores llaman casi que la pequeña crisis. Pero hay una gran crisis que es algo distinto, mucho más profundo, y a eso es a lo que algunos autores llaman crisis civilizatoria. La gran crisis sería una crisis inédita en la historia del capitalismo y en la historia de la humanidad, que nosotros estamos viviendo y que se ha agudizado en los últimos años, y frente a la cual no hay perspectivas de una salida, como sucede con las crisis económicas cíclicas del capitalismo. Porque ¿qué sucede con esas crisis económicas? Por profundas que hayan sido, como esas depresiones mencionadas, sin embargo el capitalismo en términos económicos las ha podido superar. ¿Y qué quiere decir que las ha podido superar? Que ha podido recuperar las variables de funcionamiento de la economía capitalista. Hablamos de las tasas de acumulación de capital, porque algunos otros autores llaman la rentabilidad del capital, por ejemplo. Incluso se pueden recuperar a veces hasta los niveles de empleo. Se recupera la tasa de ganancia de los capitales en promedio. Vuelve a impulsarse la inversión y el desarrollo técnico y productivo. Eso ha caracterizado esos ciclos del capital. Y seguramente que eso va a volver a pasar tarde o temprano con la crisis actual, pero vista en una perspectiva exclusivamente económica. Es decir, seguramente el capital va a recuperar ciertos niveles de acumulación, ciertos niveles de ganancia. Lo que no está claro es que eso venga acompañado, por ejemplo, de una recuperación de los niveles de empleo, porque cada crisis tiene su propia historia y tiene sus particularidades. Entonces hoy algunos autores dicen que efectivamente, a pesar de la crisis, algunos sectores del capital y del capital financiero están obteniendo nuevamente ganancias espectaculares, pero eso no se manifiesta en una recuperación del empleo, sino antes por el contrario, en un aumento del desempleo. Entonces en Estados Unidos decían el año pasado que había niveles de ganancia inesperados entre los capitalistas más poderosos, pero que al mismo tiempo desde el 2007 se habían perdido 6 millones de puestos de trabajo. Pero la crisis económica es tan solo un factor, por eso algunos autores dicen que es como la pequeña crisis. Hay que hablar de la gran crisis, la crisis civilizatoria, en la cual confluyen muchas crisis que van más allá de lo estrictamente económico y de lo estrictamente financiero. Y no quiere decir que esto no sea importante, pero lo que estamos diciendo es que en la medida en que el mismo capitalismo se ha expandido a nivel mundial, ha ido haciendo mucho más agudas las crisis económicas, pero también una crisis social, una crisis ambiental, una crisis hídrica, una crisis energética, una transformación climática, entre otros factores. Vistos estos factores en conjunto, podemos entonces hablar de una gran crisis, de una crisis civilizatoria. Y la podemos comparar con la crisis económica. La crisis económica es una crisis de sobreproducción.
Lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos años, es simplemente el estallido de un proceso de acumulación del capital para sortear la crisis de sobreproducción de los años 70 que nunca pudo sortear. Y con las soluciones que intentó poner en marcha, lo que hizo fue agudizar más la crisis de sobreproducción. Me refiero, por ejemplo, a que la incorporación de China a la economía mundial, la globalización, es decir, el hecho de que las multinacionales puedan penetrar prácticamente en cualquier país del mundo. Esos dos factores y la financiarización, el hecho de invertir no en el sector productivo sino en capital especulativo, estos tres factores, en lugar de disminuir la crisis de sobreproducción, lo que lo hicieron fue más aguda. Lo que estamos viviendo es una crisis de sobreproducción en la cual, como decía Marx, el capitalismo quema fuerzas productivas. El capitalismo destruye mediante la competencia ciertos capitales y los capitales más poderosos se apropian y subordinan a los capitales más débiles. Eso lo estamos viendo en este periodo, en esta coyuntura del 2007 hasta el día de hoy, con las quiebras de empresas en distintos sectores que son recuperadas por los estados y luego de que son recuperadas se les transfiere a otros capitalistas, o la compra de activos a bajo precio quebrados por parte de otros capitalistas. En todos los sectores se registra eso. Esta crisis económica es una crisis de sobreproducción, pero la gran crisis no es una crisis de sobreproducción. La gran crisis es, por el contrario, una crisis de subconsumo. Y con esto nos estamos refiriendo a lo siguiente. Los datos de nuestra cotidianidad son muy reveladores. En estos momentos, a 2 o 3 horas de Bogotá, en el Casanare, hay un terrible ecocidio. Están muriendo miles de animales. Muchas especies animales están muriendo ahí en el Casanare. Como 18 horas. Entre otras cosas, es una expresión, un ejemplo de que el cambio climático nos toca a nosotros directamente y no hay ningún país del mundo que esté al margen de esa modificación brusca del clima. Esta es una expresión de eso, pero ese cambio climático está asociado a procesos de la vida real, y en el caso del Casanare, lo que no nos dicen las noticias, porque las noticias no ayudan a entender nada, ¿sí? Lo que no nos dicen las noticias es que el desecamiento de las fuentes de agua en el Casanare está relacionado directamente con la explotación de petróleo, con la ganadería extensiva, con la siembra de palma africana y cultivos de exportación. Todas esas 3 actividades consumen agua a vasta escala. Si a eso entonces le agregamos la misma transformación climática a nivel mundial, con sus manifestaciones específicas en los respectivos países, pues tenemos un cuadro como el que estamos viendo, que no es ni mucho menos inexplicable, es perfectamente explicable. ¿Y este cuadro por qué se caracteriza? Precisamente es una crisis de subconsumo. ¿En qué sentido hablamos de una crisis de subconsumo? Que si la crisis económica es de sobreproducción, que los inventarios capitalistas están llenos de productos que ya no se pueden comprar por el deterioro de la capacidad de compra de la población, y por eso es que el capitalismo inventó y desarrolló el crédito a vasta escala, para que la gente así no tenga con qué comprar, se endeude de por vida y siga consumiendo. Pero ni siquiera así se soluciona la crisis de sobreproducción. La gran crisis es una crisis de subconsumo porque está relacionado con el agotamiento de los bienes comunes de la humanidad. Está relacionada con la destrucción del agua, con la destrucción de la biodiversidad, con la desaparición de especies animales, con la eliminación de bosques. Y como esos recursos, como dice la teoría económica convencional, como esos bienes comunes
de origen natural son finitos. Obviamente tarde o temprano vamos a asumir a vasta escala y a nivel general la crisis de subconsumo. Es decir, la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de la población que el capitalismo nunca ha podido satisfacer, pero de porciones todavía más gigantescas de la población, que van a ser incluso retiradas de la posibilidad de satisfacer sus necesidades elementales. Y aquí podemos empezar a hablar de algunas de esas crisis. Por ejemplo, la crisis del agua, que estamos viviendo directamente aquí en Colombia. Con ese ejemplo, con ese hecho mejor traumático, que están muriendo las especies de esta zona. Sin el agua no hay vida. Sin el agua no se puede vivir. Se puede vivir sin petróleo, pero sin agua no se puede vivir. Y efectivamente, pues muchas civilizaciones vivieron al margen del petróleo. Una crisis hídrica como la que hoy conoce la humanidad es una crisis que tiene que ver con una desigual distribución del agua. Hay una segmentación de clase en la apropiación y disfrute del agua. Porque mientras que unos sectores no tienen una gota de agua para consumir, hay un despilfarro de agua por parte de diversas fracciones de las clases dominantes y de las clases medias a nivel mundial, y eso se da también, esa desigual distribución del agua se da entre países. Se puede comparar el consumo de agua per cápita en los Estados Unidos, en los países de la Unión Europea, con el consumo de agua, por ejemplo, en muchos países africanos, en los países del Sahel, por ejemplo, donde la gente se muere de sed, porque el cambio climático ha ido modificando el límite de la sequía, la ha ido ampliando. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la gran crisis, hablamos de cosas de este tipo, que no pueden ser solucionadas o no pueden ser incorporadas al análisis del ciclo económico. Es decir, el capitalismo se puede recuperar, pero la recuperación del capitalismo en términos estrictamente económicos, en lugar de aligerar las otras crisis, las va a hacer mucho más drásticas, por una razón muy sencilla de metabolismo social. Y es que la economía funciona con energía y materia. Hay toda una carreta de los teóricos de la información, del mundo inmaterial, del mundo virtual, que nos dicen que ya no vivimos en una sociedad material, sino en un mundo posmaterial. Y que en el mundo posmaterial ya no importa la producción de energía y de materia. ¿Sí? Pero ese es un cuento chino. El mundo funciona y siempre ha funcionado con materia y energía. Es decir, para producir las cosas se necesita materia y energía. Incluso para producir aquello inmaterial se necesita materia. Y por supuesto, si el capitalismo está en recesión, disminuye relativamente el consumo de materia y energía. Han hecho estudios en España en esta gran crisis, en esta gran depresión, y efectivamente durante esta gran depresión se han hecho menos drásticos ciertos indicadores de contaminación, ciertos indicadores de deterioro ambiental. Es apenas lógico y elemental, porque sencillamente durante la crisis se produce y se consume menos. Se produce y se consume menos. Y si se produce y se consume menos, quiere decir que hay una menor exigencia frente a los ecosistemas, frente a las fuentes de energía, a las fuentes de minerales, a las fuentes de petróleo, a los recursos pesqueros. Y miren entonces ustedes la gran contradicción del capitalismo, que la pequeña crisis, al solucionarse, amplía la gran crisis, la hace más inmanejable.
Y no solamente con relación, por ejemplo, al agua, con relación a la energía. Para que el capitalismo funcione a toda marcha, necesita indispensablemente energía. Y esa energía tiene un nombre propio en el capitalismo. Esa energía se llama petróleo. O carbón, como están haciendo hoy los chinos, como está haciendo China y Australia, ¿no? Que han vuelto a la edad del carbón. Y entre otras cosas esto pone en cuestión esa visión evolutiva de la historia humana, ¿no? Que es que dicen algunos cultores de la técnica, ¿no? Que surge una técnica y irreversiblemente reemplaza todas las anteriores y nunca vamos a volver a épocas anteriores, ¿sí? Pues no, China está demostrando que se puede poner a funcionar una economía con el carbón. El problema es a qué precio, a qué costo social, humano y ambiental. Ya es frecuente ver todos los días a la población de Pekín y de las grandes ciudades de China con máscaras de oxígeno. Y no solo eso, hicieron una contabilización en París, la ciudad luz, ¿sí? Hace 8 días y alcanzó unos niveles de contaminación históricos, como los de Pekín. Se puede volver a la edad del carbón, pero eso tiene un costo ambiental durísimo, durísimo, y diría yo con consecuencias irreversibles. Entonces el capitalismo se mueve con petróleo, básicamente, con petróleo. Entonces hay que seguir sacando petróleo. Entonces en el Casanare hay que seguir sacando petróleo y que la Pacific Rubiales siga hurgando. No importa que agote el agua y no importa que se mueran las especies animales. Porque lo importante es que hay que sacar el petróleo para que el capitalismo pueda funcionar. Pero el gran problema del capitalismo, ya no a largo plazo, sino a corto plazo, es que el petróleo es un bien natural excepcional en la historia de la humanidad. Es decir, el petróleo es como una burbuja energética, que como toda burbuja estalla. Es una burbuja energética excepcional, es un paréntesis en la historia de la humanidad del petróleo. Lo que se produjo naturalmente durante millones de años se gasta automáticamente en fracciones de segundo, en fracciones de minutos, de horas o de años, que en términos geológicos es una bicoca, no significa nada. Porque entre otras cosas esta crisis, esta gran crisis también tiene que ver con el choque de temporalidades. La temporalidad de la lógica económica del capitalismo, del tiempo cortísimo, con la temporalidad de los ciclos naturales, lentos, de larguísima duración. Entonces, para formar petróleo, millones de años, lo podemos consumir en fracciones de segundos. Para que nunca vuelva, para que nunca vuelva. Y eso está pasando con el petróleo. Entonces, ¿qué va a suceder en el corto y en el mediano plazo con el funcionamiento del capitalismo ante el agotamiento de la energía que ha hecho posible esta civilización industrial capitalista? Sí, algunos dirán, no, es que para eso hay energías alternativas. La pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuáles? Aquí no vale la propaganda. ¿Cuáles energías alternativas? La energía nuclear, que siempre se presentó como la alternativa, con lo que está pasando hoy en este momento en Fukushima, Japón, y de Fukushima, Japón, para el resto del Océano Pacífico. Tal vez ustedes están enterados que ya han encontrado las primeras huellas de radioactividad de Fukushima en las costas de California, Estados Unidos, que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Recuerden ustedes que la contaminación es democrática, la contaminación no respeta fronteras, ¿sí? La contaminación no hace como que esto es un chiste real, desgraciadamente, como cuando estalló Chernobyl en 1986 y era presidente de Francia Mitterrand,
y obviamente la ola radioactiva empezó a seguir los vientos y se fue hacia el oeste. Y Mitterrand una vez le dijo en un programa de televisión nocturno a los franceses que no se preocuparan, que la onda radioactiva había llegado a la frontera francesa y se había desviado. ¿Sí? La contaminación es democrática. Los ciclos naturales no se pueden detener por los límites de los estados nacionales. Y por eso tarde o temprano lo que está pasando en Fukushima, a miles de kilómetros de distancia de nosotros, repercute en el resto del planeta. Entonces la energía nuclear no es ninguna alternativa real, por varias razones. Primero, por los riesgos. Ya no se puede decir que estamos hablando de algo hipotético y que los riesgos nucleares eran culpa del socialismo burocrático de Europa Oriental, pero que el capitalismo sí podía manejar la energía nuclear de otra manera, eficiente, eficaz, productiva y sin producir destrozos. Después de Fukushima eso no se puede decir. Pero no solamente es eso, es que producir energía nuclear también es muy costoso y se hace a partir de una materia prima que también se agota como el petróleo, que es el uranio, que es una materia más escasa que el petróleo. Y las centrales nucleares tienen una vida útil también muy corta, de 50 o 60 años. Entonces eso no puede ser ningún sustituto real al petróleo, por ejemplo. U otro tipo de energías alternativas de las cuales se habla, que se presentan, digamos, como solución: el gas, el carbón. Pero el gas y el carbón están inscritos en la misma lógica del petróleo y también son bienes energéticos agotables. Es decir, que el problema no está en la fuente energética, el problema está en el capitalismo. Pero obviamente el capitalismo, con sus contradicciones, se niega a asumir esto y sigue con su misma lógica, porque no la puede abandonar, con su lógica de productividad intensificada y de consumo paralelo de la productividad. Y para eso se necesitan más energía, más materiales. Y se van y se buscan las energías y los materiales donde quieran que se encuentren, no importa que se agoten más rápido. Y aquí podemos hablar nuevamente del caso colombiano. Ecopetrol saca pecho que por primera vez en la historia de la explotación petrolera en Colombia, que se inició hace un siglo, hemos llegado a la producción de 1 millón de barriles de petróleo diarios. Eso no es una buena noticia, es una muy mala noticia, es una desgracia. Es una desgracia. ¿Por qué razón? Porque entre más petróleo se saque de Colombia, más rápido se va a acabar, se van a acabar las reservas. Y no sé si ustedes sepan que las reservas declaradas por el mismo Ecopetrol de petróleo en Colombia alcanzan para 5 o 6 años. Es decir, que entre más rápido se saquen, más rápido vamos a tener que comprar petróleo en el exterior. De tal manera que la misma lógica de la productividad de la pequeña crisis, de la sobreproducción, aumenta los problemas de la crisis civilizatoria, de la gran crisis. Y en esta hay una crisis, si la pudiéramos llamar así, un problema de fondo, el más importante, tal vez uno de los más importantes que tiene que afrontar la humanidad en el mundo contemporáneo, que es el problema del trastorno climático. En diciembre del año pasado, desde España a mí me pidieron que hiciera un artículo haciendo un balance del año. Y lo empecé a escribir, y entonces me puse a escribir de Colombia y dije, no, esto es una bobada ponerme aquí a escribir de Colombia y todo lo que pasó en el 2013, y lo dejé medio concluido. Y decidí hacer público un artículo que había circulado por ahí en un periódico local, en el cual yo decía que la peor noticia del año se había presentado
en abril y mayo del año anterior, cuando se registraron los volúmenes históricos más elevados de CO2 desde que existe la humanidad, que había alcanzado una cifra de 380 partículas por millón. Y yo consideré que esa era la peor noticia del año. Que era la peor noticia del año. Y esa noticia del año, lamentablemente, se confirmó en diciembre del año anterior, cuando estaba reunida una cumbre climática en Varsovia, donde los burócratas del clima, los ministros de energía, de hacienda de los países, discutían una catástrofe en Filipinas. Un tsunami en Filipinas que dejó miles de muertos. Y ese tsunami en Filipinas es una expresión clarísima del calentamiento global. De eso no hay la menor duda. Entonces, mientras los burócratas estaban discutiendo en Varsovia, los pobres de Filipinas sufrían la destrucción de todo lo que les permite vivir debido al calentamiento global, que no es un fenómeno natural, es un fenómeno social, producido de manera directa por el funcionamiento del modo de producción capitalista. Y aquí es tragicómico ver uno de las discusiones de los expertos del cambio climático, de los expertos del famoso panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que reúne a los 150 sabios del tema, entre los cuales hay algunos climatólogos o un climatólogo colombiano, ¿sí? Resulta que los hechos diariamente demuestran que efectivamente estamos asistiendo a una transformación climática, pero una transformación climática que tiene una particularidad: es causada directamente por fenómenos sociales. Antes ha habido transformaciones climáticas, antes de que existiera la humanidad, y también con la humanidad ha habido cambios climáticos, pero ninguno con la magnitud del que hoy se está presentando, ninguno con unos niveles tan drásticos y con unas consecuencias tan funestas, y en ninguno tampoco estaba tan clara la razón que explicaba el aumento de las temperaturas a nivel mundial. Eso está absolutamente claro. Pero entonces, entre estos expertos del cambio climático están los que dicen que no hay suficientes evidencias, que puede ser que los cambios climáticos respondan a fenómenos exclusivamente naturales, no conocidos, propios de los ciclos climáticos. Pero todos los días, diariamente, hay evidencias de ese cambio climático. Y si hubiera dudas, no sé si ustedes han seguido lo que ha pasado con el clima en los Estados Unidos en este año. Porque los campeones del negacionismo al cambio climático son los ciudadanos de los Estados Unidos. El lobby petrolero, el lobby energético, que dice que el cambio climático ese es un invento de los ecologistas, que finalmente son los antiguos bolcheviques encubiertos de verde, ¿sí? Pero que ese es un invento, que el cambio climático no existe. Pero miren lo que pasó, lo que ha pasado recientemente en los Estados Unidos, inundado de nieve de lado a lado, incluso en lugares donde nunca caía nieve, como en la Florida, por ejemplo. Entonces, evidentemente que la característica más crítica de esta gran crisis tiene que ver justamente con ese escenario climático. Un escenario climático que tiene repercusiones sociales también diferenciadas por ahora. Por ahora. Porque uno observa que las catástrofes, mal llamadas naturales, afectan principalmente a los pobres, donde quieran que estén. Las grandes inundaciones, las grandes sequías, los temblores, los derrumbes, los tsunamis, afectan principalmente a la población más pobre. Los migrantes ambientales, que es una categoría reciente que se acaba de crear,
Los migrantes ambientales son fundamentalmente pobres, que tienen que huir, campesinos, indígenas, que tienen que huir de sus tierras porque ya no les producen absolutamente nada, porque se secaron, como sucede por ejemplo en Etiopía y en otros países africanos, y como sucede también y va a empezar a suceder en muchas regiones de Colombia, porque es que el cambio climático va a transformar por ejemplo la agricultura del mundo. Y entre los productos que se anuncia van a desaparecer con el cambio climático hay uno muy relacionado con la historia colombiana, que se llama café. Porque la elevación de la temperatura, ustedes saben que el clima no solamente es la temperatura, el clima es un conjunto de factores y de fenómenos que tienen que ver con temperatura, altitud, latitud, tienen que ver con humedad, con vientos, con las características edafológicas. Y todo eso se modifica con la elevación de la temperatura. Entonces, ¿qué va a suceder con muchas zonas agrícolas que producen determinados cultivos? Van a desaparecer. Habrá algunos que a corto plazo son ganadores, ¿no? Entonces algunos dicen que el cambio climático es bienvenido, la elevación de la temperatura, porque se va a secar el polo norte y entonces se podrán construir carreteras y ferrocarriles que unan a China con Siberia muy rápidamente, se va a ganar tiempo y se van a poder sacar el gas y el petróleo que hay en el casquete polar. Pero el clima se ha mantenido más o menos estable durante los últimos 10.000 años. ¿Qué es lo que ha permitido justamente que se consolidara esta civilización en la que nosotros vivimos? Con modificaciones de temperatura como las que se avecinan para este siglo, las perspectivas no son muy halagadoras. Entonces, cuando hablamos de la gran crisis, hablamos de subconsumo, hablamos de destrucción, hablamos de hambre, de miseria. Porque otra de las crisis que ha vuelto a reaparecer es la crisis de la hambruna, la crisis de alimentos. Y aquí es bueno recordar que siempre cuando se habla de las crisis se dice que la diferencia entre las crisis capitalistas y las crisis precapitalistas es que las crisis capitalistas eran estrictamente económicas y las precapitalistas se originaban por factores externos a lo económico, por un hambre, por una plaga, por una peste, ¿sí? Y que en el capitalismo había desaparecido, por ejemplo, el hambre, que el capitalismo podía resolver el abastecimiento alimenticio. Pero en estos últimos años se ha demostrado que eso no es así. Y nuevamente volvemos a conocer una manifestación de protesta del mundo preindustrial que se llamaba las crisis de subsistencia, los levantamientos de subsistencia. Obvio, en la medida en que los alimentos se conviertan en materia prima para producir otras cosas, agrocombustibles, o para producir materias primas que se consumen en la industria. Y los campesinos sin tierra en que vivir por la concentración agroindustrial. Eso también pasa aquí en los llanos orientales en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos, es un panorama duro, un panorama difícil, un panorama complicado, que pone una serie de retos y cuestionamientos y que necesita de nuevos proyectos, de nuevas visiones, en que al mismo tiempo que se luche contra el capitalismo, contra la desigualdad, también estén en la agenda propuestas ambientales y ecológicas. Las dos no pueden estar separadas, y por eso me parece que un proyecto ecosocialista en las actuales condiciones es más necesario que nunca. Porque ¿qué puede hacer el capitalismo? Y con esto quiero cerrar para darle la palabra a Sergio. Que, digamos, ¿cómo pueden ser las perspectivas a mediano plazo en el capitalismo contemporáneo? Y aquí podemos hacer un poco
lo que hacen los politólogos, ¿no? Los escenarios posibles. ¿Cuáles pueden ser los escenarios posibles de hoy hacia adelante en el capitalismo? Vea, un escenario muy posible es la barbarie generalizada. Es lo que podemos llamar el modelo nazi. Hitler de regreso. Sí, ese es un programa viable para el capitalismo. Y hay un libro de Carla Merino que se llama Adult está de regreso, algo así. En ese libro, la tesis del autor, dice cuál era el programa nazista, el programa hitleriano. En el fondo. En el fondo era de un país, de una gran potencia como Alemania, que tenía pocos recursos, que estaba constreñido a un espacio vital, para hablar en la propia jerga de ellos, que necesitaba recursos, petróleo básicamente, carbón, minerales y esclavos. Ese era el proyecto nazista, en el fondo. Ese mismo proyecto nazista ha vuelto a tener funcionalidad en el capitalismo contemporáneo. No por casualidad en Ucrania, hoy, ahora, en este momento, están en el gobierno nazis confesos. No son nazis figurados, nazis confesos. Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, en un gobierno europeo, hay nazis que desfilan con el saludo nazi, que su símbolo es la esvástica, que hablan de la limpieza étnica, que hablan de la superioridad racial, que exaltan a Hitler. Están en el gobierno de Ucrania, apoyada por la Democrática Unión Europea y por los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces el proyecto nazi es un proyecto viable hoy para el capitalismo, porque ¿qué se basa ese proyecto nazi? En concentrar la riqueza y el poder en un círculo cada vez más reducido y más pequeño, y en asesinar a grandes porciones de la población, dejarlas vivir en medio de la miseria generalizada, y ese gueto de prosperidad protegerlo de todas formas, con alambradas, con drones, con satélites. Ese es un poco el modelo, una perspectiva para el capitalismo, y algunos podrán decir que es una especulación, pero si uno ve qué está pasando como con la crisis social, uno lo ve claramente, lo que está pasando por ejemplo en España, en Italia, en Portugal, países que creían que habían llegado al primer mundo, pero su duración en el primer mundo fue efímera, fue un chispazo. ¿Sí? La extrema derecha de Francia, que ganó ayer las elecciones, ¿no? Jean-Marie Le Pen, que ganó importantes ciudades además, y se apunta que para la segunda vuelta se va a reforzar. ¿Sí? Entonces el fascismo está de regreso, el fascismo está de regreso, y es una posibilidad para el capitalismo real, porque reúne todos los ingredientes para seguir con un capitalismo que funcione a ese nivel y que elimine todo aquello que se llamaban conquistas sociales de la población, de reivindicación. Pero obviamente este modelo tiene resistencias sociales, y es hasta qué punto puede aguantar la humanidad, la mayor parte de la humanidad como sujeto, esta situación. Y entonces también algunos críticos del capitalismo dicen que se está llegando al límite de la resistencia, a la asíntota de la resistencia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, comparan estas dos curvas. Comparan la curva de la riqueza, de la acumulación de ganancias en pocas familias, la manera como ha crecido en los últimos 40 años, exponencialmente, junto con una curva que es simétrica, que es el aumento de los prisioneros en las cárceles de los Estados Unidos. Y las curvas coinciden perfectamente. No es una coincidencia matemática, no es una coincidencia cuantitativa. Lo que nos están diciendo los autores
que comparan estas dos curvas es que paralelamente a la concentración de la riqueza se necesita aumentar la represión para bloquear cualquier posibilidad de descontento. Pero eso llega a un límite. Y nosotros hemos visto manifestaciones de descontento en el mundo, en muy diversos lugares en los últimos años. En España, en los países árabes, aquí en América Latina, en muchos lugares. ¿Sí? Lo que pone de presente es la necesidad de volver a replantear un proyecto anticapitalista en el ámbito de esta crisis civilizatoria, en donde los sujetos clásicos como los trabajadores y los nuevos sujetos sean protagónicos de un nuevo proyecto de civilización. Eso es lo que está en juego ahora. Bueno, muchas gracias.